En mi viaje hacia Bella Vista del Norte, quise ascender al menos una vez el famoso Cerro Membú, conocido en la tradición local, pero también por sus temidas avispas guardianas, aunque fuera con mi dron para observarlo de cerca. ¿Habré llegado a verlas? Ubicado a unos 1500 metros de la ruta, es imponente desde la distancia y forma parte de la memoria local. El destino se encuentra a 280 kilómetros de Asunción. El viaje dura unas 5 horas por una ruta en excelente estado, al menos en este tramo. Tras varias horas de manejo, una manifestación pacífica de agricultores derivó en una pausa imprevista, no del todo voluntaria, de exactamente 30 minutos. Un refrescante tereré fue, para mí, una bienvenida distracción. Gracias a mi dron pude aprovechar ese tiempo de espera y explorar desde el aire el hermoso paisaje ondulado antes de retomar el viaje. Aún antes de llegar a mi destino, observé pequeños cerros a apenas unos cientos de metros de la ruta. No tan imponentes, pero sí lo suficientemente intrigantes como para despertar curiosidad. Así que, un vuelo rápido. La visibilidad ese día era sencillamente excepcional. Un paneo a lo largo de la cadena de cerros. Y por fin, el Cerro Membú. A primera vista, se trata de una colina alta, silenciosa y cubierta de vegetación. El nombre Membú proviene del guaraní. Fuentes locales lo explican como madre e hijo, un cerro mayor acompañado por otro más pequeño. Esta denominación muestra cuán fuertemente el paisaje en Paraguay se interpreta a través de imágenes de la vida humana, no de manera técnica, sino simbólica. Una de las historias locales más conocidas habla de Cara, palabra en guaraní, grandes avispas que supuestamente custodian el cerro. Los pobladores cuentan que quienes ascienden demasiado son atacados por estos insectos. Ya sea experiencia real o advertencia simbólica, relatos como este solían servir para exigir respeto por ciertos lugares y evitar incursiones imprudentes. Los mitos fijados por escrito son escasos, mucho se transmite aún hoy de forma oral. El Cerro Membú no es una montaña espectacular en el sentido clásico, pero su importancia reside en las historias que lo rodean, en su nombre, en los relatos de guardianes y en la fe de la gente del lugar. En este sentido, representa a muchos sitios de Paraguay cuya historia no comienza con los libros, sino que sigue viva en la memoria de las personas.